Hola, muy buenas noches, amigos y enemigos y cuatro fans de este podcast. Este es el podcast de la risa y el olvido y en esta ocasión no nos acompaña nuestro querido host Dave. Estamos los dos menos duchos en el arte de la presentación, pero pues algo creemos que tenemos que decir y Y que los dos menos compartir. mamados. Los dos menos mamados, ciertamente, pero tenemos algo que compartir el día de hoy, sobre todo el buen compañero Jorge Márquez, al que le tocó elegir esta semana tema, y les adelanto que es un tema impresionante, es un tema que se acerca mucho digamos, al ciclo que estamos abriendo últimamente, pero que además es de esos temas que siempre son recurrentes, porque vamos a hablar para variar una de las civilizaciones, no una de las civilizaciones, perdón, digamos, como en el espectro grande de la civilización, es la civilización más influyente pues, de la historia, en el espectro grande. Entonces, antes de empezar con esto, porque esto nos puede llevar mucho tiempo en emocionarnos y desviarnos y todo eso, que también de eso se trata, este no es un podcast científico, ni es un podcast 100% normalista, es más bien un podcast de divulgación científica, no, científica, divulgación filosófica y de alguna manera cultural y hasta poquito artística. Entonces creo que ese tipo de temas son los que más nutren nuestras intenciones. Entonces, le voy a pasar la palabra al buen Jorge Márquez. Si Jorge Márquez quiere decir algo antes de entrar en tema o no, pues adelante. Yo complementaré, si acaso hay necesidad, aunque no creo, el tema que vamos a ver el día de hoy. Jorginho. Gracias, Elfa. Bueno, primero que nada, feliz cumpleaños a un amigo de toda la vida, Toño. Nunca nos va a escuchar, pero aún así, le mando un saludo por aquí. Yo le mandé Por saludos si a Pedro algún Muñoz, día... o sea que sí, algo es más improbable que nos escuche Pedro Muñoz que Toño. Toño te Sí, quiere es verdad. muchísimo, entonces tal vez algún día alguien le chisme que lo mencionaste. En unos cuantos años. Pues ya se metió a bailar bachata y salsa, que yo le dije desde muchos años que lo hiciera y acaba de empezar, entonces Con el igual y mismo algún día... maestro que da clases aquí atrás de mi depa. No, se Ah, ok. metió a una nueva. Yo no he ido a esa sí es nueva, abrió hace unos meses y esa no he ido porque creo que a todos los demás ya fui, al Es menos que, es unos que días. yo estoy pensando en meterme a clases aquí con el famoso JB. Entonces estoy buscando pareja de baile para ritmos latinos. Si alguien decide apuntarse, el perfil sería como una dama distinguida de alrededor de 85 años, con muy buenos ingresos y muchos fondos. Entonces, si le interesa, pues aquí estamos. Que Pensé no que iba a goce, decir que no rusa goce de de un perfecta ochenta y salud. cinco No, primero la dama de 85 años que no goce de muy buena salud y ya después buscamos a las otras. Va, es un buen plan. Y- ok, bueno, Teseo. No quiero hablar tanto de Teseo, quiero hablar más del Minotauro, pero no se puede hablar del Minotauro sin hablar de Teseo. Claro. Según yo, hace mucho, mucho, mucho tiempo en el podcast, no estoy seguro, ya pasaron tantos episodios que ya se me olvida, pero según yo algún día les platiqué un poquito de la historia de Teseo. Hay varios héroes griegos que son, o sea, los más importantes, pues el más importante es Heracles. Sí, Después de él, pues está Aquiles, está Odiseo, está Jasón, o sea, hay muchos de ese tipo, ¿no? claro. Y uno de ellos es Teseo. Teseo hizo muchas cosas, derrotó a muchas, pues pasó muchas pruebas como héroe, pero quizás la más famosa de todas fue haber matado al Minotauro. Sí. Y es un héroe ateniense, es un héroe... Eso es muy importante en él. Es muy, muy importante que sea un héroe ateniense. Pues eso es tal vez lo que lo dimensiona más, ajá, por lo que sí, pues sí, representa. por lo que es Atenas. Ujú. Es un héroe que tiene un papá humano y que tiene un papá Dios y realmente nunca está claro quién de los dos es su padre. Eh, es una forma como de abrir la puerta, ¿no? A que pues sea como Heracles o como Aquiles, que tiene divinidad en su sangre, ¿no? Pero no está claro. Puede ser hijo de Poseidón y puede ser hijo también de Geo, un humano. Y esto es porque pues su mamá tuvo relaciones sexuales la misma noche con un dios que la violó y con un humano, ¿no? Que fue Geo.
Eh, y su mito es un mito padre porque varios analistas lo han estudiado y algunos han dicho que es una especie como de ritual de iniciación, es una de las teorías que hay. No todos la aceptan, pero algunos sí. Eh, Hay muchos rituales de iniciación para convertirte en hombre en muchas culturas. Eh, no hay tan... El faltan pruebas de que... famoso, el famoso coming of age. Ajá, ajá. Faltan pruebas de que esto pasara en Atenas, por eso no todos lo aceptan. Pero es algo que en muchas partes del mundo sucedía. Y algo muy común que hacen en los rituales de iniciación es que separan a los niños. O sea, cuando van a hacer el ritual de iniciación, el niño todavía no es hombre, Ujú, así es es. menos que un niño. Y entonces en algunas civilizaciones lo que hacían es que los vestían, por ejemplo, de mujeres o les ponían algunas características femeninas. Luego los separaban de la sociedad para hacerles el ritual de iniciación y en esa separación, a veces el resto como de la sociedad, o sea, las mujeres que se quedaban en el lugar, eh, hacían como si el niño hubiera muerto mientras Ujú, no estaba, porque eso es como ese símbolo del niño que muere para convertirse en adulto, ¿no? Y se por supone que supuesto. además de ese ritual es algo, pues que puede ser peligroso. Entonces, ¿por qué dicen que este puede ser un mito como de iniciación? Porque eh, Igual Teseo y cuando de transición, ¿no? también, ajá, Ujú. de transición. Teseo cuando crece, crece sin su papá, crece nada más con su mamá. Eh, y su papá le dice que le manda a decir a su mamá que cuando crezca le va a dejar unas sandalias y una espada bajo una piedra. Y que si él es suficientemente fuerte como para levantarlas y sacar la espada y sacar las sandalias, entonces puede llamarse su hijo y que ya lo vaya a buscar. De otra forma no lo va a hacer, ¿no? Y entonces Teseo cuando crece hace eso. O sea, la mamá le cuenta la historia de la espada y las sandalias, va y las consigue. Y entonces va a buscar a su padre, no me voy a meter en mucho detalle, un amante del padre famosísima, Medea, lo intenta asesinar, haciéndole creer al papá que no es su hijo, que es un hombre que viene a quitarle el poder. Para enfrentarlos. Eh, ajá, y entonces lo intentan envenenar y cuando están ahí a punto de cenar, Teseo saca la espada del papá para empezar a cortar la carne, o sea, si tenía modales en la mesa Un caballero. eh, un caballero, claro. El papá reconoce la espada y dice, no mames, es mi hijo. Y entonces intenta atrapar a Medea para matarla. Medea siempre se salva en la mitología griega, o sea, es alguien que comete crímenes, también hay crímenes en contra de ella y al final como que suele salirse con la suya. Es una de las grandes Eh, brujas mitológicas, ¿no? ajá. Y entonces se reencuentran Teseo y su padre, Egeo, empiezan a platicar y su papá le cuenta que, que su reino pues está sometido por el reino del dios Minos. O sea, que hubo Del una rey, del rey, guerra, del rey, del rey Minos. ajá, del rey Minos sí Minos. es, Minos también es semidios, Ujú, pero es rey. sí, Son Minos, y es bien famoso porque además sale en la Divina Comedia. ajá. Sus otros dos hermanos también son famosos. Radamanto, creo. Radamanto es Ajá, hermano de él. Radamanto. Ujú. Eh, bueno, el punto es que hubo una guerra entre Creta y Atenas y perdió Atenas. Y lo que pasó fue que le pidieron pagar todos los años, los atenienses tenían que dar 7 doncellas y 7 hombres castos, o sea, 7 vírgenes y 7 mujeres y 7 vírgenes hombres, y los mandaban a Creta y en Creta se metían a un laberinto. Y en ese laberinto, en el centro del laberinto, hay un minotauro y el minotauro pues básicamente se los comía. Eso tenía que pasar todos los años. Entonces, Ese es un impuesto o es un castigo muy simbólico. Ahí ya entramos directamente en el terreno del mito del símbolo, porque obviamente en la guerra que sí existió, el castigo era, pues nos tienen que mandar tanto dinero y tantos soldados y tantas tal vez mujeres para que sean sacerdotisas o cosas así, pero era algo práctico. Y la ujú, la forma de expresarlo en el mito es esta.
el Ajá. símbolo, pues, que apunta a algo más. Sí, es un símbolo. Y entonces se van 7 hombres y 7 mujeres en el barco, se va Teseo escondido como uno de las personas que se van a sacrificar. eh, y ese cimiento de iniciación, o sea, inclusive hay algunas versiones donde Teseo se va vestido de mujer, ¿no? O sea, no, Sí. no se va como uno de los hombres que van a sacrificar, se va como una de las mujeres, y por eso dicen eso, o sea, por eso dicen que puede ser un ritual de este tipo, de un hombre que se va, de un niño que se va a convertir en hombre, que todavía no lo es. Entonces él se hace voluntario para ir a matar al Minotauro, le dice a su papá que se va a subir al barco. Esos barcos solían partir hacia Creta con banderas, con velas negras, porque pues eran velas de luto, o sea, ya sabían que todos los hijos y todas las hijas que subían al barco no iban a regresar, iban a ser asesinadas por un Minotauro. Entonces Teseo le dice que cuando regrese, si logró matar al Minotauro, va a cambiar las velas a blanco. Eh, Llegan al laberinto. Si quieres esa parte sí te acuerdas, ¿no? Si quieres cuéntala. ¿Qué pasa con Eh, Ariadne y qué pasa con... no, mejor no, porque es que a mí me gusta mucho la historia del Minotauro desde su abuelo Asterión. Su abuelo Asterión, Cuéntala desde su ahí. papá. O No, sea, no, sí lo iba a no. contar, pero si quieres cuenta al menos cómo se creó el Minotauro. No. Bueno, O sea, si no lo digo yo, sí lo iba a decir, pero... bueno, antes, había no una reina, una princesa, una doncella de sangre real, Fenicia, llamada Europa. Y ella es víctima de los juegos de seducción de Zeus. Zeus la toma, para seducirla se convierte en un toro gigante y como que la seduce y ella entra en un trance lujurioso y se monta en el toro y el toro se va y pues van a hacer sus fechorías. Zeus en forma de toro con Europa y ella, después de ese encuentro fantástico, va a tener 3 hijos. Uno de ellos es Minos y Minos se va a convertir en este rey que él sabe que es hijo de Zeus. Y es un rey, pero es un rey que vive como muy acomplejado porque nadie le cree que es hijo de Zeus. Entonces él necesita esa confirmación, él solicita a los cielos que le concedan eso, que le concedan ese símbolo que le demuestre a todos los mortales, a la Grey, a los idiotas, que él es un semidios, que él es hijo de Zeus. Entonces Zeus no le importa, él está muy ocupado en otras cosas y le encarga el asunto a Poseidón. Y Poseidón le dice, Simón, ahí te va un símbolo poderoso. Y le manda un toro, muy parecido al toro en el que se ve convertido Zeus contra su mamá. Y Minos dice, ah, está bien. Este toro obviamente ese toro no es de este mundo, no es terrenal, no lo puede tener nadie. Me lo mandaron los dioses para demostrarle eso. Entonces, oh, sí es cierto. Entonces, lo que le correspondía a Minos a ella hacer era sacrificar al toro para darle las gracias a los dioses y decir, está cumplido todo, todo vuelve a la normalidad. Pero él dijo, no, este toro es demasiado magnífico, es demasiado increíble, ¿no? Es un símbolo de poder absoluto, es un símbolo de poder supraterrenal. Entonces él dice, no, no, no. Y les da unas vaquillas y unos torillos así en sacrificio y dice, ya, todo quedó bien. Entonces se enteran los dioses y de nuevo Zeus dice, ay, pasó eso, ay, pues no sé, arréglalo tú, Poseidón, tú eres el que está encargado. Y todos sabemos que Poseidón es uno de los más iracundos, de los más terribles en su cólera. Si no, pregúntenle al bueno de Odiseo. Y la artimaña ahí es terrible. Eh, Poseidón se pone de acuerdo con Afrodita para castigar a Minos. Entonces hacen que su esposa, ¿te acuerdas cómo se llama la esposa de Minos? Pacify. Pasífae. Hacen que Pasífae, se vuelva loca de lujuria carnal por el toro, por ese toro. O sea, saben ahí. Digo, ya desde que sabemos que hay un minotauro que es un güey mitad humano, mitad de toro, sabemos que hubo algo extraño por ahí antes, ¿verdad? Entonces Pacify se vuelve locochona de lujuria por el toro y pues no haya cómo satisfacer su lujuria. Tal es así
que va a seducir al toro. Ella intenta seducir al toro varias veces, pero naturalmente, como Diosito manda, pues un toro no se prende con una mujer, ¿verdad? No la encuentro interesante, gracias a mi Padre Dios. Sin embargo, los seres humanos somos tan extraños, tan obcecados, necios y dados a las artimañas, que ella recurre a una de las mentes más geniales, legendarias de la antigüedad, míticas de la antigüedad, que es Dédalo. Dédalo, papá de Ícaro, que es que Ujú. toda esta serie de mitos Sí, es es una toda una red. genealogía increíble. Entonces, Dédalo, pues es un genio, ¿no? Y Dédalo, se suponía que él tenía un autómata, Talos, que era como un robot gigantesco, que eso también es algo muy característico de la civilización cretense, pues, que se movía por toda la costa y andaba el autómata así, brrr, y si veía a un enemigo lo mataba, ¿no? Así de grande era el genio de Dédalo. Entonces, Pasífae le dice a Dédalo, tírame paro, necesito resolver este problema. Es muy complicado. Y Dédalo, en parte como por retar su genio, en parte por su ibris, ¿no? En parte como así de que yo soy grande, crea como un mecánico toro, así falso, como un disfraz hueco en donde ella se mete y por fuera aparece, bueno, un toro, pues una vaca, ¿no? Entonces lo manda ahí al establo, Pasífae está dentro y el toro dice, ah, pues esto sí me interesa esta figura, me interesa conocer a esa dama y pues ya, ahí entra, pasa lo que todos ustedes quieren que no pase, todo lo que todos quisiéramos que no hubiera pasado, ocurre. Se Se conocen conocen en en el aquellos sentido términos. antiguo, claro. Conoció toro. Entonces, pues, esa mujer no conoce hombre, no, pero esa mujer conoce toro. Entonces, ella ya tenía otros hijos, entre ellos Ariadna, este, con Minos, y pues de esa unión no es mítica, esta unión no es celestial. La primera sí, porque era Zeus con sus poderes de pilluelo, pero seduciendo a una mujer de la manera mítica, ¿no? Así llevándola por el mar y bla, 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 así como. Esta es todo lo opuesto, esta es de la maquinación del ser humano y eso es por un castigo y este es el hombre mecánico que hace lo contra natura, ¿no? O sea, lo que no debería ser posible. Y todo el resultado de esto es un gran castigo. Nace el Minotauro, llamado como su abuelo, no, su abuelo, Asterión. Y este Asterión, pues es a todas luces una aberración, es a todas luces un castigo divino, y Minos no puede soportar tal, a mí no le importan mucho las señales, el gran toro era la señal de su poder divino, el niño es la señal de su castigo divino. Y él no puede tenerlo ahí a la vista de todos, pero tampoco se atreve a matarlo, porque, digo, necio, soberbio, arrogante es, pero estúpido, ¿no? Entonces, recurren de nuevo a la artimaña del genio humano, que es a Dédalo, y a Dédalo van a decir, construye este gran laberinto, y ahí mete a Asterión el Minotauro. Entonces Asterión está ahí viviendo, y él es el que recibe estos tributos que vienen de Atenas con los jóvenes y las doncellas, y hace lo que quiere con ellos, terminando siempre en la muerte de esas personas, y él vive ahí todo locote, un monstruo divino, maldiciendo su suerte. Sí, es una buena historia, la neta. Siempre me da risa esa parte de Pacify. Eh, yo realmente quiero hablar más del Minotauro, no quiero hablar tanto de Teseo, entonces toda esta intro que hiciste me sirve mucho. Lo demás es nada más como para refrescar la memoria de la gente que nos escucha o si nunca escucharon lo que conté hace muchas lunas. Lo que sigue en la historia de Teseo, o sea, muy por encima, o sea, el cuate Ariadne, que es hija de Minos, se enamora de él, lo agarra antes de que se meta al laberinto, él le dice que si le ayuda, se escapen juntos, se la lleve y se casen, él le dice que sí. Entonces ella le ayuda dándole un ovillo de hilo para que pueda escapar del laberinto después de matar al Minotauro. Teseo sí lo mata.
Sale del laberinto, se lleva a Ariadne, la embaraza y luego la deja abandonada en una isla. Y en una de las versiones se muere y en otras versiones se hace esposa de Dionisio. Esa está hermosa cuando Dionisio Sí. la rescata y la reconoce y la diviniza. De hecho, A la mujer abandonada, a la mujer despreciada, a la mujer engañada. hay versiones que dicen que lo más probable es que Ariadne originalmente era una diosa, porque su nombre significa como Ujú. muy sagrada, es algo así. Entonces, que fue una diosa que luego, a través del tiempo, se hizo humana en las historias, pero tiene sentido que se haya casado con un dios, porque originalmente era una diosa. Entonces, Eh, nada más para hacer de nuevo ese énfasis en que toda esta saga, o sea, es larga y es muy... es larguísima, está bien Ay, interesante. De hecho, sí. no me acuerdo si les conté, pero en su juventud Teseo inclusive se metió con uno de sus amigos Alades porque habían decidido que él se iba a casar con Helena de Troya cuando todavía estaba joven, muy chiquita, y la raptó, o sea, como a los 7 años de ella la raptó, y luego su amigo Helena, quería que casarse también con, es nacida de una de estas metamorfosis de Zeus en el sí, cisne con un cisne. y con Leda, ¿no? Hija de Leda del Ajá. cisne y nació justo con Castor y Pollux, los Que era gemelos. la mujer más hermosa de todas, que fue por la que Ajá. se inició la guerra de Troya, ¿no? El amigo, Pirito, se quería casar con Perséfone, la esposa de Hades, el dios del inframundo. Y que luego se convierte Eh, en diosa del inframundo. y a los dos, a Teseo y a Pirito, los engaña Hades y los deja en una silla atrapados, como en sillas de piedra atrapados durante un chingo de años hasta que llega Heracles y salva a Teseo, pero deja al amigo ahí. Ajá, todo esto, o sea, es una historia muy larga la de Teseo, Ujú. es muy padre. Sí, increíbles. Más adelante, después de haber dejado a Ariadne abandonada, tiene un amorío con una reina amazónica, con Hipólita, y con ella se muere, pero tiene un hijo que se llama Hipólito, y después Teseo se regresa y cómo chingados lo hace, no sé, pero se liga a la hermana de Ariadne, no mames, y se casa con ella, ajá, se casa con ella, Fedra, creo que se llamaba. Sí, Em, que también y ella es, se enamora de Hipólito, del y tiene hijo su de propia Teseo. tragedia. Ajá, y luego Hipólito no le hace caso, es un chavillo virgen todavía y no la pela, y luego ella hace creer a todo el mundo que él era el que le estaba echando a los perros a ella y que la había violado, y no es cierto, y entonces Hipólito se acaba muriendo y después Fedra se suicida. O sea, es un pinche dramón, ¿no? Sí, es una historia muy completa. El papá de Teseo se suicida, de hecho el mar Egeo se llama así por él, Claro, Geo. él se llama Ujú. Geo, y se suicida porque él está esperando todos los días que regrese su hijo del laberinto, o sea, sabiendo que ya mata al Minotauro y es que está vivo, y su hijo, como les había dicho hace rato, le había comentado que si lograba matarlo iba a cambiar las velas del barco a blancas, se le olvidó. Porque pues, el vato se le olvida, así como se le olvidó a Ariadne en la isla, se le olvidó cambiar las velas, ¿no? El vato es un Eh, aventurero nato, es un Sí, o sea, alma joven, eterna, que siempre están haciendo y que es muy egoísta en ese sentido. súper egoísta. Y se le olvida, el papá ve a lo lejos el barco con las velas negras y piensa que su hijo está muerto y se suicida. Y entonces llega, al reino Teseo y ya es rey, ¿no? Porque ya no está el rey vivo. O sea, así de complejo está la historia. Pero hoy me quiero enfocar en el Minotauro. O sea, el Minotauro es una figura. Creo que está sobreexplotada, pero Sí, está sobreexplotada en parte porque es muy interesante. O sea, claro, no por solo es el supuesto. hecho de que es una bestia hombre o un hombre bestia, es eso mezclado con el laberinto. Claro. Y eso tiene muchas lecturas y muchas aproximaciones diferentes y unas bien chidas, unas psicológicas, otras arqueológicas, hay de todo. O sea, eh, tendrá un significado más allá como nada más de lo padre que está la historia. Eh, este hijo de un hombre con una bestia, este hijo de algo que tiene que ver con lo prohibido, de algo que tiene que ver con aquello que no debería de pasar, ¿no? Y que si pasa tienes que ocultarlo y tienes que esconderlo. Lo eh, aberrante. lo aberrante, ajá. Y además ocultarlo en un lugar
en donde es muy difícil entrar y es todavía más difícil salir, ¿no? O sea, es realmente esconderlo a los ojos de absolutamente todos. Eh, o sea, ¿qué podrá significar tener a este minotauro adentro de un laberinto? Y también, ¿qué podrá significar un laberinto? Si es que detrás de todo eso hay símbolos, ¿no? Que podríamos interpretar. Eh, los que me conocen saben que no soy tan fan del psicoanálisis como forma de terapia, pero para analizar algunas historias se me hace bien interesante y se me hace muy divertido. Y creo que Freud lo hacía muy bien y Jung también lo hacía Mejor, mejor, fregoncísimo. mejor, mejor. Sí, fíjate que sí, sí, siempre pensé que Jung, y estoy de acuerdo hasta la fecha, pero Freud también tiene lo suyo. O sea, luego Freud como que lo demonizamos mucho precisamente porque para terapia no es tan bueno, pero a veces leyendo sus escritos encuentras si encuentras joyas ahí Claro, adentro. sí, sí, sí. Yo me acuerdo mucho de un maestro que Alfa y yo tuvimos, Alberto Madero, nunca lo vamos a escuchar, pero saludos, Alberto, si algún día nos escucha. El otro Y día yo me me lo topé. acuerdo, ¿ah, sí? ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Y los otros charros? Porque nos decían los tres charros. ¿Dónde está el narizón? ¿Dónde está el ruso? El narizón era Memo, tú eres el ruso. Sí, pero yo era un charro, o sea, el charro era Zarzosa, tú y Memo, yo era el ruso, Ah, sí, es cierto, está eso en es otra el ruso. categoría. Sí. Y me acuerdo que cuando nos daba clase él, los primeros años estaba metidísimo con Jung, y luego me lo topé años después y me dijo que le gustaba ya más Freud, o sea, se clavó muchísimo con Freud, se puso a leer toda su obra y le acabó gustando más. Eh, a mí me sigue gustando además Jung, pero aún así Freud sí tiene algunas interpretaciones padres. Perdón, Eh, paréntesis. Eso habla muy bien de él como estudioso, porque no se sí. casa con sus... O sea, ya por 5 años fui junguiano y pues por siempre voy a ser junguiano, ¿no? O sea, ante No, y le nuevos echaba Freud, estímulos, o sea, le echaba Freud cuando era junguiano. ante nuevos estímulos, ante nueva información, ante más, me dejo reconectar y me dejo reconfigurarme y cambiar de opinión. Eso habla muy bien de él. Ajá. Y sí, la verdad sí, no es fácil hacer eso. Ujú, Eh, y todavía lo sigue haciendo. Creo que sí, esa es la firma de un buen filósofo, es esa. O sea, darte cuenta que puedes cambiar de opinión, sin importar qué tan clavado estabas con algo. claro. Eh, ¿Qué nos dice Freud y qué nos dice Jung de esto? O sea, ¿qué nos podría decir? O sea, ¿qué podría ser el Minotauro? Eh, Freud habla que tenemos un instinto como de Eros y otro de Tánatos, así le llama. Eh, Dice que esas son como los dos principios naturales que rigen la naturaleza, ¿no? Y dentro de esa, pues la naturaleza humana. Eros es este impulso que lo que hace es que quiere que seamos felices, eh, quiere unirnos con la gente, también quiere tener satisfacción sexual, o sea, quiere tener mucho placer. Es aquello que llama a la vida. Eh, Y Thanatos es aquello que quiere destruir las cosas. Es como si tuviéramos adentro de nosotros eh, a un niño chiquito que quiere abrazar todo y que quiere coger con todo y al mismo tiempo también quiere destruir las cosas, ¿no? Ese es el instinto por un lado de Eros y por otro lado como de Thanatos. Pero luego le dicen al niño, pues que no puede estar destruyendo las cosas nada más porque sí, no puede estar yendo ahí madreando al mundo, ¿no? Eso es lo que no se debe de hacer. Y tampoco debe de abrazar a todos, a todo, ¿no? O sea, puedes abrazar a ciertas personas y puedes mostrar cariño de ciertas maneras controladas, pero de muchas otras formas no. Y entonces la sexualidad es algo a lo que le hemos puesto muchas barreras y muchos límites de lo que es adecuado y de lo que no es adecuado. Y entonces tenemos esos dos impulsos fuertísimos adentro de nosotros eh, y que hemos estado tratando como de contener. Ujú. ¿Cómo los hemos contenido, según Freud? A través de la civilización y a través de la cultura. Es eso, o sea, tú
toda nuestra cultura y nuestra civilización está hecha para contener esas dos cosas, o sea, para encauzar de forma adecuada a Eros, y eso significa dejándolo salir un poquito de una forma más o menos decente y reprimiendo todo lo demás, y a Thanatos siempre reprimiéndolo, o casi siempre reprimiéndolo. Em, Eso en la historia del Minotauro podría ser el Minotauro representando a Eros o el Minotauro representando a Thanatos. Claro, Eh, y el laberinto está representando a la civilización. sí. O sea, Quién sabe si a Eros o Thanatos, pero al menos lo reprimido. Lo reprimido que ya ajá, es que son las dos incontrolable y cosas. que es, exacto, lo reprimido que ya está manifestándose con una potencia jamás conocida, ¿no? Ajá. Y entonces, así como tú dijiste hace rato, el laberinto lo hizo la mente más brillante de su tiempo, que es Dédalo. O sea, ese cuate representaba la cultura, ese cuate Claro, la representaba la ciencia. civilización. Ajá, la civilización en palabras mayúsculas. Entonces, eso es lo que representa su obra. O sea, su laberinto es ese laberinto en el que nosotros hemos metido lo que tenemos reprimido adentro de nosotros, ¿no? Culto. Para que sea controlable. Y que sabemos que no lo podemos matar porque sabemos que también es Dios, o sea, también es algo impresionante y que también tiene parte de nuestra vida. No lo podemos matar, pero lo mandamos al rincón más terrible que existe, ¿sí? Sí, exacto. O sea, no lo podemos matar, nada más podemos tratar de reprimirlo. Pero es tan poderoso que en algún momento acaba saliéndose, ¿no? A ratos. Esa Reclama, es la reclama idea su como atención, sí. freudiana. Exacto, o sea, si no lo alimentas, se sale. Y eso se ve en la historia, o sea, ser una forma de interpretarlo psicoanalíticamente, ¿no? O Sí, sí, sea, sí. tienes que alimentarlo con estos hombres y mujeres vírgenes, porque si no lo haces, el cuate, o sea, el Asterión en algún momento se va a salir del lugar. Aunque sea un laberinto, va a encontrar tarde o temprano la salida. El Sí. hecho de que tú le estés dando este tributo hace que se calme, y entonces esté más o menos controlado adentro del laberinto. Ujú. Eh, y lo mismo pasa con el Eros y con el Tánatos. O sea, Freud no siempre tuvo Tánatos en su teoría. O sea, él basó casi toda su vida su teoría en el Eros, nada más. Eh, pero a final de cuentas, a él le tocó vivir la Primera Guerra Mundial. O sea, él nace, no me acuerdo el año exacto, según yo fue en los 1850, por ahí, si mal no recuerdo. Eh, o 1800 en la segunda mitad de 1800, y muere en 1939 si mal no me acuerdo, porque justo estaba estallando la Segunda Guerra Mundial. Sí, Eh, la primera es del 14 al 18. ajá, y entonces a él sí le tocó vivir la Primera Guerra Mundial, y además le tocó, pues, todo la puesta en escenario para la Segunda. Y entonces, ¿cómo puedes vivir eso? O sea, la Primera Guerra Mundial es terrible, o sea, nunca se ha vivido algo así en la historia de la humanidad. Ya les había contado alguna vez que a inicios de 1914, si ustedes iban a una universidad con los maestros más chingones en historia y en política, te iban a decir que era imposible una guerra entre potencias europeas, que eso ya nos iba a dar, que ya nos iba a dar por las relaciones económicas que había entre las potencias, pero sobre todo por la tecnología militar, porque se había creado, ya teníamos los primeros tanques, ya teníamos los primeros aviones, ya teníamos Las ametralladoras metralletas, automáticas, sí, las ajá, metralletas automáticas. automáticas, y entonces decían, es que esto no es civilizado, o sea, ya somos alta cultura, ¿no? Y sabemos que esto es imposible que se dé, o sea, porque sería una masacre. Y sin embargo, medio año después todo explotó y se fue la chingada, Y y sí fue empezó una la Primera Guerra masacre. Y Mundial. sí fue Y sí, estuvo una cabroncísimo, o barbarie. sea, sí, o sea, hubo batallas en donde en un solo día morían 40,000 personas. O sea, imagínense lo que es eso, es una cosa terrible. Y además, a diferencia de otras guerras, empezó a haber muchas muertes civiles, ¿no? Que no era algo común. Estuvo terrible. Entonces, pues Freud vivió todo eso, él es europeo. Entonces, ¿cómo pasas por todo eso y no te pones a pensar en algo más allá del Eros? No, o sea, tiene Claro, sentido claro, que el claro. Eros es lo más poderoso en nosotros, pero también esta parte destructiva eh, se manifestó a su máxima potencia en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial. Entonces,
él viviendo la Primera Guerra Mundial, yo creo que llegó a esta conclusión de que hay otra cosa, o sea, tenemos un impulso adentro también que quiere destruir todo, o sea, y nos quiere destruir a nosotros y quiere destruir el mundo, se quiere destruir absolutamente todo, ¿no? Es lo que él dice. Eh, y entonces son esos dos impulsos muy fuertes adentro de nosotros que tenemos pues que reprimir, pero esa represión es como una olla de presión, o sea, Claro. de hecho muchas veces le han llamado como el modelo hidráulico, ¿no? El modelo de Freud, o sea, Sí. es difícil contener algo con a tanta presión, o sea, en algún momento algo se va a salir. Eh, y cuando se sale, pues sus repercusiones pueden ser terribles, ¿no? Usualmente a nivel individual, pues el Eros te puede arrastrar y puede destruir tu vida, o sea, puedes tomar las peores decisiones eh, por Eros, o sea, por una cuestión erótica. En ese momento no importa qué tan civilizado estás, qué tan inteligente eres, qué tan culto eres, o sea, en ese momento ni todos los talismanes, como diría Freud, te salvan Por eso Afrodita es la del más terrible Eros. de todas las diosas. Exacto. Eh, y lo mismo pasa, y peor pasa con Thanatos, porque Thanatos es cuando se escapa, pues son estas grandes destrucciones, ¿no? O sea, puede ir desde el asesinato nada más hasta el El genocidio, ¿no? genocidio. Y él analiza todo esto y dice, o sea, ¿por qué los seres humanos hemos tenido siempre esto? O sea, siempre ha habido asesinatos y siempre ha habido conflictos, siempre ha habido guerra en nuestra especie, siempre. Y dice, no es por un pecado original, eh, no es porque tengamos una mancha, ¿no? Ahí divina de algo que hayamos pecado, no Ni es razones también, socioeconómicas. No, ajá, no es el medio ambiente el que nos obliga. ajá, y también, y tampoco es como luego dicen los republicanos en Estados Unidos, nada más de que pues este cuate está loco y ya, ¿no? O sea, como locura individual, dice, no, o sea, es algo que está en la Intrínseco. naturaleza de lo que somos. Eh, es ese minotauro que tenemos ahí adentro todos nosotros. eh, y que no podemos hacer nada al respecto más que intentar reprimirlo lo más posible, eh, tenerlo más o menos tranquilo con los tributos que le vayamos dando eh, y esperar que eso es suficiente, ¿no? Para que nos dure, para no destruirnos, para no arrastrarnos de manera individual o de manera colectiva. Pienso, por ejemplo, en Thanatos, pienso pues lo que pasaba en el Coliseo Romano. O sea, toda esa violencia que la gente iba a ver. O lo que pasa ahorita, por ejemplo, pues con los deportes, algunos de ellos muy violentos. O lo que pasa en los videojuegos, o lo que pasa en las películas, o lo que pasa en la mitología, o en las religiones, que tienen algunos episodios de historias muy violentas. Eh, y quizás sería desde esta interpretación una forma de intentar darle ese tributo a esa parte destructiva que tenemos, ¿no? Como para que cuando explote no explote tan terrible. Ujú. O sea, que lo saque en esos lugares civilizados controlados en donde es adecuado mostrar violencia para tu cultura en ese momento. Y Y mezclando paralelos un poquito, también. perdón, un poquito y hablando de la cuestión social histórica, antes, estoy hablando hace 200 años, en las culturas civilizadas, no era del todo bien visto que un marido le llevara el placer sexual a su esposa. Eso no, no estaba bien visto. Ajá. Entonces, cuando él Sí, es lo que, tenía justo lo que ganas... iba a decir. Ah, perdóname, perdóname, no, 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 adelante. dilo. Cuando había que satisfacer esa pasión pecaminosa, oscura, de la sensualidad, había que llevarlo a los barrios bajos, a los lugares ocultos, a las zonas rojas, donde estaban las prostitutas, los gañanes, los piratas, Jorge y yo. Entonces, ahí había que Dave no, ir. pero tú y yo sí. Sí, exactamente, Dave es un hombre, un caballero. Entonces allá estábamos, iba a decir, allá tenías que recurrir, porque en el lecho nupcial sagrado, puro civilizado, no podías llevar a esta parte de lo urgente, reprimido, que necesitaba satisfacerse de una manera sórdida. Ajá, de hecho, alguna vez dimos una conferencia tú y yo, ¿te acuerdas? Y le puse de título
Sacrificios sacrificios en el en el altar de la altar de la monogamia. monogamia, que es Sí. una frase de Arthur Schopenhauer, Ajá. cuando fue a Londres y se dio cuenta de todo el chingo de puteros que había y dijo, o sea, todas esas mujeres, la forma en la que las tratan y son los sacrificios que tenemos que hacer al altar de la monogamia. Bueno, acá yo creo que dirían, son los sacrificios que tenemos que hacer, es el tributo que le tenemos que dar a Eros en una época tan persinada, ¿no? En donde lo sexual estaba muy reprimido, o sea, la época victoriana era así, era terrible y es la época de Freud. Era una época donde las mujeres se Sí. vestían hasta acá, o sea, no podían mostrar absolutamente nada de piel. ¿Cómo debe Eh, ser? y, co- y como dices, o sea, y había cinturones de castidad y había aparatos para que los niños no se masturbaran. Alguna vez en un episodio de sexualidad lo conté. Eh, o sea, toda la sociedad estaba diciendo que el sexo era algo de lo que no podías hablar y que solo lo usabas para tener hijos. Y entonces los hombres lo que hacían, porque tenían esteros adentro, cabroncísimo, pues es que pues acababan en los prostíbulos, es lo que hacían. Y las mujeres también, pero Eh, no se les reconocía. Que sí. se arreglen de ellas. No es mi problema, ¿verdad? Los caballeros sí, tienen su lado oscuro en donde satisfacer aleros, pero las mujeres, ¿qué? ¿Eso De qué? hecho, las mujeres también lo encontraron, nada más que los hombres éramos en el prostíbulo y las mujeres eran en el hospital. Ujú. O sea, iban con los médicos Liberar la histeria. y les decían histéricas y las masturbaban. Y así fue como se creó el vibrador. Se creó primero como un objeto eh, De clínico. salud, ajá. Ajá, porque los médicos no querían tocar a las mujeres y entonces con eso hacían su trabajo más limpio y más rápido, ¿no? El burrola, ey. Eh, bueno, entonces esa podría ser una interpretación de ese minotauro. Esa represión de lo que destruye y esa represión también de ese deseo desenfrenado. O sea, todos tenemos deseos pues que no son bien vistos en nuestra cultura. Todos. O sea, los hemos tenido a lo largo de muchos años de nuestra vida. Así ha pasado. Eh, Hay cosas, yo no sé, o sea, cada quien que piense eso, pero hay cosas de nuestra vida que es difícil contárselas, inclusive a la persona que más confianza le tenemos. Y muchas de esas cosas pueden ser eso, o sea, pueden ser deseos sexuales y pueden ser también deseos agresivos, ambos. Eh, y entonces lo que hacemos con ellos es que tratamos de dejarlos en el lugar más recóndito de nuestra psique, en donde nada más nosotros podemos intentar visitar a veces, ¿no? Y a veces es tan terrible que algunos de ellos sí podemos platicarlos con nosotros mismos, pero otros no. Ujú. Otros nada más los tenemos allá hasta el fondo, ¿no? Y tratamos de pretender que no existen, pero ahí están, esperando en algún momento a manifestarse de alguna forma. Entonces, sí, creo que es una interpretación interesante. Luego piensas en todo lo que pasa en el mundo, todas las historias que escuchas de pues, los mercados sexuales, o sea, de black markets sexuales y red markets así en lugares, en capitales importantes del mundo, o sea, en lugares muy civilizados y luego que te das cuenta que tienen tratado de personas de forma sexual y que tienen pues, cosas terribles de manera muy escondida, ¿no? Eh, o haciendo menos daño, pues también industrias pornográficas gigantescas, eh, como pasa, por ejemplo, en Japón. Y entonces, pues puede haber algo de verdad, ¿no? Y algo de sentido en esta forma como de interpretar a ese minotauro. Sobre todo en este mundo capitalista, si existen y si son tan grandes es porque hay una demanda impresionante. Y además, fíjate, eso que acabas de decir se hace interesante porque cuando doy a Nietzsche en clases, casi siempre les pongo, y aquí creo que una vez lo puse, pongo fotos de ciudades. O sea, y les digo, les pregunto a mis alumnos, ¿por qué Nietzsche usó la frase de Hegel donde decía que Dios había muerto? Y después le agrega, y lo matamos nosotros, en vez de decir que nunca existió, ¿no? Y luego les pongo fotos de ciudades de la Edad Media, o sea, y del Renacimiento, en donde veías
Las grandes catedrales, sobre todo del medievo alto, chingoncísimas, y dices, ahí tú puedes ver los valores de esa sociedad en su arquitectura, que es Dios. Y luego les pongo ciudades actuales y pues en Nueva York son puros pinches anuncios, o sea, es puro negocio y son puros bancos y son puros, es negocio, o sea, tú ves las ciudades de ahorita y ya no son templos a Dios, son templos al dinero. Pero el sexo siempre ha sido un negocio. Siempre ha sido redituable, siempre, 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 siempre. Siempre, o sea, el sexo siempre ha estado pegado a la religión y al dinero. Y a Está la cabrón. política. Y a la, ajá, también, o sea, agarra quizás, o sea, las tres esferas más importantes de la historia de la humanidad como civilización y el sexo siempre ha estado ahí metido en esas tres. Y eso te dice, pues, de lo fuerte, o sea, que de, de la fuerza que tiene. O sea, sí parece, los griegos tenían razón, es una pinche fuerza divina, tal cual, o sea, que te arrasa, es una fuerza divina y de la naturaleza que tiene demasiada fuerza y por eso no importa el ámbito y el momento en la historia, siempre juega un papel protagónico, Sí. siempre. Y la destrucción también, la guerra también. O sea, el sexo y la guerra siempre están en el centro. Está cañón. O sea, es más, no en el centro, o sea, siempre están en la atmósfera, en lo que se respira, en todos Ujú. lados. O sea, Sí, no, no tienen centro, todo lugar es su centro. ajá. Eh, bueno, Yo quiero calculo dar que nos han dos, de quedar como 15 minutos. sí, dos ¿Sí? más chiquitos, Sí, dale, dale. dos breves interpretaciones. La Ujú. otra es, no es una interpretación, eso es más bien lo que pasó en la historia. Eh, Esta historia del Minotauro, esta historia de este laberinto que había en una civilización perdida en Creta, en lo que es la isla, pues durante mucho tiempo se interpretó como nada más una historia. eh, y durante muchos siglos, ya en la modernidad, o sea, en 1500, 1600, 1700 y 1800, eh, pues nos gustaban mucho las historias clásicas, las historias de la mitología griega, pero las veíamos como eso, como historias. Eh, en 1900, bueno, inició en 1899 en realidad, pero se concretó en 1900. Hubo un arqueólogo que se llamaba Sir Indiana Arthur Jones. Evans, eh, que el vato estaba cagado en dinero familiar y entonces pidió permiso para excavar en diferentes partes de Creta, para ir a buscar la civilización perdida la civilización minoica, ¿no? Así le llamaron. Por el Rey Minos. Por Minos, exacto. No sabían realmente cómo se llamaba, pero decían minoica por Minos. Y entonces el cuate empezó a excavar y en chinga encontró un templo. Eh, Y en el templo encontraron muchas cosas, encontraron vasijas y también encontraron murales, o sea, frescos y un montón de cosas. Y después llega, y en los frescos además había cosas interesantes, o sea, no había frescos, por ejemplo, de guerra, que eran muy comunes. Por ejemplo, en la civilización micénica era muy común que el arte que encontraban era de cacería o de guerra. Y en cambio en la minoica, el arte que encontraban no tenía que ver con guerra, tenía que ver con otras cosas. Y uno de los que encontraron es uno muy famoso, donde se ve un toro y se ve dos mujeres y un hombre. Una mujer parece que está a punto como de saltar por encima del toro, el hombre está encima del toro y otra mujer parece que acaba de caer, Ujú. como si hicieran algún ritual de saltar al toro, ¿no? O sea, o de montarte en el toro y luego saltarlo o algo así. Eh, pero justo en ese lugar en donde se creía que ahí estaba la historia inspirada del Minotauro. Y después, eh, ese palacio que encontraron parecía un palacio que era de 3 pisos y uno de ellos era un sótano. Y cuando llegaron al sótano, el pinche sótano era un laberinto. O sea, personas que van a ese lugar dicen que se pierden. O sea, se pierden, que está cañón y ya está muy destruido y aún así se siguen perdiendo.
Y entonces está cañón como la ficción y la realidad tienen, o sea, tienen un punto de unión, Sí, ¿no? convergen. Ajá, convergen, o sea, está cañoncísimo y está o sea, a veces me pongo a pensar en esa historia de Sir Arthur Evans y me acuerdo de Truman Show, no sé si te acuerdas, sí la viste, ¿no? Por supuesto, un Esta clásico. película de Jim Carrey y donde él de niño dice que quiere ser explorador y luego la maestra le saca un mapa y le dice, pues ya está todo descubierto. Llegaste tarde. Y todo era porque el cuate, o sea, No para podía salir del set. los que no lo han visto, ajá, era un actor que no sabía que era un actor. Toda la vida fue como un experimento social, ¿no? Y toda la gente que Como está el alrededor de reality actores. show más pervertido, más perverso de la historia. Ajá, entonces él no podía salirse de su ciudad porque su ciudad era el set de grabación y él no sabía. Había un chingo de cámaras, entonces por eso no querían que se fuera. Me acuerdo de eso, o sea, porque 1900 es hace nada. No, o sea, en 1900 tú creerías que el mundo ya se descubrió. Y de repente un pinche loco que diga, ni madres, o sea, yo me obsesioné con la historia del Minotauro y con la historia del laberinto y quiero ir a excavar porque creo que voy a encontrar el pinche laberinto y que encuentren un laberinto. O sea, a lo mejor era otra cosa, ¿no? O sea, ahorita hay gente que dice que a lo mejor era el lugar donde guardaban sus vasijas y los granos y así, pero aún así está cañón, o sea, que hayan encontrado los frescos del toro y que hayan encontrado, eh, bueno, eran así como eh, bueno, sí, arte, donde se habían representados toros como mosaicos, y el laberinto en el sótano. Entonces, es verdad que fue una historia, obviamente, es una historia mitológica, es una historia en donde el Minotauro, pues, representa algo, no es que haya existido, pero aún así tiene vestigios de realidad, así como también tiene vestigios de realidad Liliada, por ejemplo, y Troya y todo esto que también excavaron y encontraron cosas. Eh, bueno, la historia que parecería como una de las más difíciles que tenga un ápice de verdad, eh, y pues lo tenía, o sea, la neta es que siempre se me ha hecho bien interesante eso. Eh, este cuate que descubrió el lugar, pues después de descubrirlo, se hizo un pinche rockstar. O sea, imagínense lo que es eso. O sea, decir, o sea, todos creen que está loco, se gastó su pinche lana y encontró un palacio y un laberinto. Es una historia fantástica. Y entonces él agarró la civilización minoica y él decía que la civilización minoica era la gran civilización de, eh, De la Magna Grecia. ajá, o sea, como de esto que era la prehistoria de Grecia. Ujú. Em, Descubrieron la civilización micénica y él decía que esa civilización tenía que estar como controlada por la minoica, porque la minoica era la gran civilización. Porque según él era Eh, mucho más avanzada de lo que la otra era para la época. ajá, y entonces él estudió ambas eh, y la forma en la que escribían, eh, ¿te acuerdas cómo le llamaban? Era, creo que le llamaban Linear A y Linear B, o sea, como Linear A y Ah, Linear B. a la escritura. Ajá, la Ah, escritura. La A era la de minoicos, de los ujú. minoicos, y la B era de los micénicos. Y entonces, él siempre pensó que eh, eso, o sea, como que la civilización dominante tuvo que haber sido siempre la minoica. Y la minoica, por lo que sabemos ahorita, sí fue la dominante durante mucho tiempo, sí es la más vieja. Tuvo muchos cruces con Egipto, con el Egipto de las pirámides, el faraónico. Y lo sabemos porque algunos de los frescos que encuentras en Creta son frescos donde las figuras se ven muy egipcias. De hecho, ponían, por ejemplo, a las mujeres y a los hombres, a las mujeres los ponían más blancos y a los hombres más oscuros. Y eso pasa en muchas culturas, pero no donde se veían claros en los egipcios. Hacían eso. Bueno, los minoicos hacían lo mismo. Eh, y muchos años después, cuando el cuate ya estaba grande y ya era un pinche rockstar, y ya todos lo veían como el experto en civilización minoica y micénica, un niño que se llamaba Michael Ventris fue a una de sus conferencias
Y el niño le dijo, oye, ¿y no será que este idioma que no pueden descifrar escrito, el Linear B, no será que es griego? O sea, que es griego, pero nada más es una versión como más antigua del griego. Eh, y entonces Sir Arthur Evans le dijo, lo cayó, o sea, dijo, Ajá, ¿tú alguien qué tiene una sabes, pregunta seria. morrillo? Ajá. Exacto. Y entonces el niño ¿Quién le le dijo estás a su papá, preguntando, güey? No mames. ajá, y el niño salió Michael Ventris salió de esa conferencia y dicen que le dijo a su papá que él se iba a dedicar a descifrar ese pinche lenguaje. Entonces son dos locos que se toparon, ¿no? El loco que dice yo voy a desenterrar a la pinche ciudad y lo encontró, el El, laberinto, el, loco, el, y, el loco ya encumbrado en su arrogancia y su éxito, y el ajá, y el otro loco loco en niño, ciernes con su obsesión. ajá, que dice a mí se me hace que esto es griego y yo lo voy a descifrar. Y entonces el papá no lo dejó estudiar eso porque pensó que se iba a morir de hambre y creo que acabó estudiando arquitectura. Pero él, sin ser lingüista, eh, descifró el problema. Y lo descifró en parte por eso, porque el tipo, o sea, todos veían a Sir Arthur Evans como la gran autoridad en el tema. Y entonces, como él decía, no le busquen por ahí porque por ahí no es. Los scholars de la época no le buscaban por ahí. No era como llegaron a usar en la Edad Media Aristóteles. O sea, no refuerza Aristóteles. ¿Sí? Es una labor Es inútil. la autoridad, el argumento de autoridad. Ajá, ajá. Y entonces este niño que no se metió a esa escuela, creció, no se contaminó con estas cosas y acabó comprobando que en efecto el Linear B es griego antiguo, es eso. Y entonces gracias a él encontraron la forma de descifrarlo y ahorita podemos leerlo. Eh, y entonces cuando empezaron a leer los textos de Micenas, pensaron que nos íbamos a encontrar con su mitología, con su religión, ¿no? O sea, con sus grandes historias. Y no, nos encontramos como ha pasado muchas veces en la historia con libros de impuestos, así. De hecho, Que para asuntos es prácticos era lo más importante registrar. ¿Cuánto me debe ese cabrón? claro, de hecho, esos güeyes, ahorita no me acuerdo el nombre, pero me acuerdo del hecho. Los lingüistas conocen el nombre de una vaca micénica, pero no conocen el nombre de un solo rey micénico. No, o sea, a ciencia cierta no. De forma mitológica sí, pero de forma histórica no. Y de una vaca sí, porque la vaca salía con nombre propio en uno de los libros de impuestos. Está impresionante. Eh, pero también aquí yo me acuerdo, esto me hace pensar en Sócrates y en Platón. Me hace pensar en ellos porque acuérdate lo que decían Porque de la todo te hace filosofía. pensar en Platón, a ti, por supuesto. No, bueno, también, pero, o sea, ellos decían que la filosofía está hecha para hablarse y que algo se perdía si le escribías. Claro. Y los grandes poetas, como Homero, que fue el gran poeta de los griegos, no escribían, ellos hablaban, cantaban las cosas, ¿no? Sí, Y cantaba. entonces tiene sentido que en esas grandes civilizaciones, cuando ya sabían escribir, no utilizaban la escritura para su poesía o para su religión o lo usaban nada más para lo práctico, Todo lo tenían porque esas aquí. cosas más importantes se Claro. hablaban, eran en voz viva, Claro, lo no importante estaban para el puertos para la alma, historia. lo importante para el alma era memorizado, cantado todo el tiempo, compartido realmente, y lo importante para la administración del Estado y la individual, sí tenía que 37 o 38 dracmas me debes. ¿Mm? Ajá, ¿Mm? Aquí está. exacto. Está bien interesante. Sí, Bueno, les cuento todo esto porque al parecer, con el paso del tiempo, la civilización micénica, que empezó más chiquita que la minoica, floreció y acabó sometiendo a la minoica. sí. A final de cuentas, era una civilización más bélica. O sea, tú ves lo que les dije, o sea, ves su arte y es arte bélico, y en cambio ves el arte minoico y no tiene nada que ver con la guerra. Es más Ve, ritualístico. ves las ciudades de la civilización minoica y son ciudades muy abiertas, sin paredes y murallas altas, o sea, como de que, órale, pues me quieres conquistar, conquístame, como que no tuvieron enemigos durante mucho tiempo, o al menos el mar les ayudaba a estar separados. Y ves a la micénica, y la micénica tenía paredes gigantescas, siempre estaban en lugares altos, pensados para la guerra. Claro. Eh,
Tenían unas murallas que le llamaban murallas de Cíclope, porque eran tan altas que creían que los cíclopes las habían construido eh, en algún momento en la historia. Y luego encontraban que en la civilización micénica, por ejemplo, las tumbas estaban adentro de las murallas. Eso quiere decir que si tú no sacas a tus muertos, muy probablemente es porque las tumbas llevaban güeyes de fuera y las, y lo y saqueaba. las saqueaban, entonces tenían que enterrarlos adentro, de que ellos vivieron en un lugar mucho más agresivo y eso los hizo mucho más hábiles de seguro para la guerra y acabaron dominando a la gran civilización que fue la minoica. También se cree que tuvieron un gran retroceso, grandísimo, tras un ataque terrible Sí, de los que le llaman de la gente del mar. sí. Esa no civilización, esos güeyes raros en la historia que llegaban del mar, mataban, saqueaban y se iban. Y así hicieron destragos en Europa por cientos de años y nunca fundaron un lugar. O sea, llegaban y se iban. O sea, esos güeyes. Y al parecer el drawback más importante de las civilizaciones fue a la minoica. Los dejaron así muertos. Y también había muchos desastres naturales en esa área también. Entonces, o sea, Sí, es que es una islita pues así. algo les pasó, ¿no? Platón en algunos de sus diálogos habla de Atlantis, esa ciudad perdida, ¿no? De esa civilización gigantesca, no gigantesca, más bien muy avanzada Ujú. culturalmente y muchos dicen que puede ser la Minoica. A final de cuentas es una isla, no es una civilización de mar. Sí. Eh, bueno, ya lo último que digo de esto, ya para cerrar este tema y ya irnos a la última parte, es que esta civilización, al ser como controlada por por Micenas, acabó utilizando también su lenguaje. Y así es como se dan cuenta. O sea, que los minoicos en algún momento acabaron utilizando el mismo lenguaje que los micénicos. Y eso solo pasa en la historia, casi nunca una civilización va a apropiar el lenguaje de otra a menos de que haya sido conquistada. Así pasa en la antigüedad, es como acá, o sea, hablamos español aquí pues porque los españoles nos conquistaron, si no, no hablaríamos su idioma. Y Eh, Europa hablaba latín por los romanos. ajá. Y como se une con la historia del Minotauro, es que creen precisamente que como Micenas llegó a conquistar a los minoicos, creen que a lo mejor al principio era al revés. Los minoicos eran los fuertes, no eran tan agresivos, pero al final de cuentas eran los civilizados Ujú. y entonces tienen el poder. Eh, y después los atenienses, como en la historia de Minotauro, van y vencen al Minotauro en Creta y entonces ya se liberan como de ese yugo que tenían, ¿no? Y ahora ellos son los que tienen el poder. Y entonces creen que esa puede ser como el juego histórico de lo que Sí. pasó entre esas dos culturas. Eh, ya la última cosita que quiero decir, ya para irnos, es una lectura completamente diferente y esa lectura viene de Borges Ah, en la claro. casa de, Sí. ajá, en la casa de Asterión. Es un cuentito súper chiquito. No lo voy a leer, deberían de leerlo ustedes, nada, voy a leer una partecita Al al cabo, sí es final. muy breve, lo leen en Sí, minutos. está bien chiquito. Ujú. Solo voy a leer la primera oración y el final. Inicia, sé que me acusan de soberbia y tal vez de misantropía y tal vez de locura. Tales acusaciones, que yo castigaré a su debido tiempo, son irrisorias. Es verdad que no salgo de mi casa, pero también es verdad que sus puertas, cuyo número es infinito, están abiertas día y noche a los hombres y también a los animales. Ya con eso que acabo de leer, podríamos darnos cuenta que esta historia, metida en la historia de Teseo y el Minotauro, está escrita desde el punto de vista del Minotauro. Y está padrísimo eso. De O hecho, el sea, cuento se llama La Casa de Asterión. ajá, entonces es la historia del laberinto y la historia del Minotauro, pero desde como el Minotauro lo lee. O sea, no lo lee como lo interpreta. Y está padrísimo ese twist, o sea, Sí. de conocer esa historia desde la percepción de este Minotauro que ha estado encerrado toda su vida
en ese laberinto. Y de hecho te planteó un minotauro medio ingenuo, a veces hasta tierno, que dice que juego a subirme a las azoteas y a tirarme hasta sangrar. A veces juego a quedarme dormido y respirar muy profundamente y luego abro los ojos y ya el cielo cambió de color. Y luego, una vez quise salir, pero la gente me vio muy rara y la gente es rara porque tiene caras planas como la palma de la mano. Se nota que me distingo porque yo soy hijo de un dios. O sea, Borges es un genio y ese cuento sí, o sea, cómo nos plantea la visión del Minotauro. Dice, cada 9 años me mandan nueve doncellas y Sí, vatos justo lo voy a y leer, ese pedacito lo quiero a que leer. nos liberen. Dale, perdón. Sí, dice, antes de eso dice, de tantos juegos, el que prefiero, o sea, porque el tipo se pone a jugar dentro de la casa, pues claro, está solo, tiene que hacer algo. El que prefiero de todos los juegos es el de otro Asterión. Finge que viene a visitarme y que yo le muestro la casa. O sea, eso a veces como que sí me rompe un poco el corazón, ¿no? Imaginándose a este Sí, claro, Minotauro es que muy tiene que tierno, es jugar muy con él mismo. inocente, sí. Ajá, Imaginándose el otro Tyrion y cómo se cagan de risa. Bueno, ajá. Dice más adelante, todo está muchas veces, 14 veces, eh, pero dos cosas hay en el mundo que parecen estar una sola vez. Arriba el intrincado sol, abajo Esterión. Quizás yo he creado las estrellas y el sol y la enorme casa, pero ya no me acuerdo. Cada 9 años entran en la casa 9 hombres para que yo los libere de todo mal. Oigo sus pasos o su voz en el fondo de las galerías de piedra y corro alegremente a buscarlos. La ceremonia dura pocos minutos. Unos tras otros caen sin que yo me ensangrente las manos. Donde cayeron, quedan y los cadáveres ayudan a distinguir una galería de las otras. O sea, como es un laberinto, es precisamente los cuerpos los que hacen que él se pueda dar cuenta, pues, en qué galería está. Ignoro quiénes son, pero sé que uno de ellos profetizó en la hora de su muerte que alguna vez llegaría mi redentor. Está padrísimo que le llame redentor y al mismo tiempo muy triste. Desde entonces no me duele la soledad, porque sé que vive mi redentor y al fin se levantará sobre el polvo. Si mi oído alcanzara todos los rumores del mundo, yo percibiría sus pasos. Ojalá me lleve a un lugar con menos galerías y menos puertas. ¿Cómo será mi redentor? Me pregunto. ¿Será un toro o un hombre? ¿Será tal vez un toro con cara de hombre? ¿O será como yo? Después, ya no hablando el toro, dice Borges, el sol de la mañana reverberó en la espada de bronce. Ya no quedaba ni un vestigio de sangre. ¿Lo creerás, Ariadna? Dijo Teseo. El Minotauro apenas se defendió. Ahí está la espada que les conté hace rato, pero esa última parte, el Minotauro apenas se defendió, pues bueno, ya con este twist de Borges de hablar de Teseo como el redentor, de Asterión, o sea, Asterión lo estaba buscando como esa persona que lo iba a salvar, o sea, está fregón, claro. eh, está chingoncísimo, o sea, otra vez, es una lectura completamente diferente, o sea, completamente diferente a la que vas a encontrar en los cuates que se dedican a estudiar mitos y los que estudian la arquitectura del lugar y los psicoanalistas, o sea, la de Borges es otra. Eh, es una visión, pues, postmoderna, pues, está con madres, o sea, creo que es mi favorita de todas. Y, Sí. y nada más son como cuartilla y media. El poder Sí, es poético de así. Borges es Sí les recomiendo que la incansable. leen. O sea, ya, Sí. ya conociendo un poquito el trasfondo de la historia, creo que es una lectura, a diferencia de las lecturas borgianas como más herméticas, esta es, creo que es muy bella y también te invita a leerla. Y tiene un cuento también de un laberinto. Bueno, es que los laberintos le fascinaban a Sí, Borges, le pero yo, encantan. la espada y la brújula, la muerte y la brújula, es de otro tipo de laberintos, pero bueno, Sí, también digo, no es lo mismo, pero hasta el jardín de los senderos que se bifurcan, o sea, todo claro. te habla como de, tiene sentido, que le encantan los laberintos, y sí, o sea, es algo que sí, o sea, no sé, a mí también se me hacen interesantes y más después de haberlo leído a él. Pero bueno, pues ahí está el episodio de hoy, un poco de todo. Excelente. Pues ya, nos vamos. No sé cuánto va a durar, pero
Aguante, no sé, digo, ya estoy ya, si lo escucho o lo veo ustedes porque ya llegó hasta acá, pero estoy seguro que va a valer la pena este viaje un poquitín más largo de lo habitual. Saludos a Dave. Saludos y a nuestros tres fans. Nos vemos la siguiente. Bye. Bye. Gracias, Jorge.